los distintivos de la Iglesia de Dios. Recuerden este documento escrito por un antiguo supervisor, uno de los más importantes supervisores de la Iglesia de Dios a nivel mundial. O sea que este es un libro que utilizan todas, o que deberían, mejor dicho, sería la pregunta, la afirmación, que deberían. ¿Por qué digo que deberían? Porque no se usan. Las iglesias de Dios no lo tienen en cuenta y es un documento muy importante para la formación de ministros y creyentes en la iglesia local, distintivos de la iglesia de Dios. Lo otro, quiero recordarles lo que estamos llevando a cabo. Hace 2 semanas más o menos voy a hacer un breve recuento para traerles a memoria todo lo que hemos estado desarrollando. Hemos estado hablando de Conociendo Nuestra Fe, ¿verdad? Ese libro, bueno, déjenme permito. Y aquí están los 5 distintivos de la Iglesia de Dios que trata este libro. Uno, el primero doctrinal. No hemos tocado ninguno de estos hasta el día de hoy. Vamos a empezar con el primero, que es el distintivo doctrinal. Estos son los 5 distintivos de la Iglesia de Dios. Recuerde que un distintivo es algo que caracteriza a una persona, a una organización, a una iglesia o a un hogar. En este caso, los distintivos es algo que caracteriza a la Iglesia de Dios. Entonces, esos distintivos se encuentran en los puntos como doctrinales, evangelismo, adoración, formas de gobierno y santidad. Déjenme recordarles también que la semana pasada, como no hemos tocado ningún distintivo, la semana pasada estuvimos viendo no los distintivos, sino la similitud que la Iglesia de Dios tiene con el cristianismo histórico, o sea, que ha venido a través de la historia. Vea, mi hermano, quiero que entienda que el cristianismo no es de ayer, ni siquiera el cristianismo tiene 100 años, tampoco tiene 300. El cristianismo tiene por lo menos 2000 años de historia, ni siquiera 2000 años, 10.000 años de historia, incluyendo al pueblo judío, porque nuestras escrituras tenemos el Antiguo Testamento, que es del pueblo judío, y el Nuevo Testamento, que es de los cristianos como tal, ¿verdad? Pero como cristianos tomamos tanto lo antiguo como el nuevo porque creemos que es un solo libro, narra una sola historia, la salvación del hombre y la gloria de Dios. Entonces, para que usted conozca su fe verdaderamente, usted tiene que hacer 2 cosas. Uno, leer la Biblia. 2, mirar cómo el poder de Dios se ha mostrado a través de esos 10.000 años. Para que usted esté arraigado. ¿Usted cree qué hizo Jesús? Jesucristo, mire, Jesús se aprendió el Pentateuco de memoria. Él se preocupó por escudriñar la palabra de Dios y nosotros no nos queremos memorizar ni un solo versículo. Jesucristo nos dio ejemplo memorizando las escrituras. Cuando Él estaba en la cruz, cantó un salmo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Eso es un salmo que Él citó de memoria. Cuando Él decía: oíste que la ley dice, pero yo os digo, se sabía la ley de memoria, la citaba así sin leerlo. Impresionante. Entonces nuestro Señor Jesucristo nos enseñó que la fe que nosotros profesamos debe ser una fe basada en las escrituras, en la Biblia, pero también
en la historia, en la historia. Por eso los lunes pasados hablamos de la similitud o de la relación que nosotros como Iglesia de Dios tenemos con otras denominaciones o con otros movimientos, como por ejemplo somos ortodoxos en doctrina, tenemos una fe fundamental, tenemos una similitud con el credo de los apóstoles, tenemos una similitud con la reforma protestante y tenemos una similitud con los evangélicos modernos. Sí, nosotros somos Iglesia de Dios pentecostales, pero no somos el patito feo, como que los apartados, como que somos mejores o somos peores. Tenemos muchas cosas en común con otros hermanos de otras denominaciones, ¿verdad? Bien, eso en similitud. Y estuvimos hablando de muchas cosas, hermano, interesante, ¿verdad? Que bueno, no quiero repetir, ahí está el video que yo les dije, que les mostré, que está en YouTube, todo esto lo estamos grabando. Ahora, ya vamos a entrar en el tema de hoy, en los distintivos como iglesia. Los distintivos, el primer distintivo, que es el distintivo doctrinal. Hermanos, yo nací en la iglesia de Dios. Yo nací siendo pentecostal. Yo nací, me compungí de corazón escuchando un testimonio de un varón de Dios en la iglesia donde yo me congregaba. A mí me impusieron las manos. A mí me lavaron los pies. Era eufórico. Soy en la adoración espontáneo. Me gusta levantar las manos. Amo mi fe pentecostal. Amo la historia de la iglesia pentecostal. Amo la sinceridad con que los creyentes pentecostales viven su fe, viven una fe apasionada, hermano. Y yo soy un apasionado de Cristo y del Evangelio. Amo cosas de la iglesia pentecostal como el llamado al altar. Me encanta el llamado al altar. Me encanta el lavatorio de pies. He practicado el lavatorio de pies varias veces. Es un momento hermoso, maravilloso. Amo también la adoración espontánea. Hablar, cantar fuerte, abrir mi boca y cantar al Señor. Amo eso. Amo la santidad. Amo todas esas cosas como pentecostal. Pero, hermano, también siendo pentecostal, debo ser sincero con ustedes y queremos que también cada uno de ustedes pueda hacerlo. Debemos aceptar que en el pentecostalismo, así como hay cosas hermosas, también han ocurrido abusos que no se encuentran en la palabra de Dios. Y eso fue una de las cosas que a mí me preocupó. Estoy contándole mi testimonio. Yo amaba todas esas cosas de la iglesia, pero en la iglesia donde yo nací, hermano, tristemente, lo voy a decir así, dejaban morir a las personas. La gente se convertía, pero no las alimentaban. Y era una iglesia débil. Y era una iglesia muy débil, que cualquier persona que venía de otro lugar comenzaba a enseñar falsa doctrina y la gente se iba. Porque eran engañados fácilmente por vientos de doctrina. Entonces la gente se convertía y es un fenómeno impresionante. La gente en esa iglesia llega por montón. Mi esposa llegó a esa iglesia, yo llegué a esa iglesia, pero así como llegamos, nos fuimos. Muchos de nuestros hermanos, amigos que llegaron, se fueron. ¿Por qué? Porque no los alimentaban. Así como llegaban, se iban. Y es un movimiento así, llegan, se van, llegan, se van. Y lo triste es que no se van
para otra denominación, digamos, de sana doctrina, sino que se van para sectas. Y lo peor del caso, se van para el mundo. ¿Por qué? Porque no alimentaron su fe. Y es triste decirlo. En esa experiencia, yo tuve que migrar de la iglesia. Tuve que irme a buscar donde pudiera ser llenado del Espíritu Santo y de la palabra de Dios, alimentado como un creyente. Y en medio de esa búsqueda, hermano, las iglesias pentecostales, lastimosamente en ese tiempo, eran muchos abusos. Yo nací, como le digo, en la iglesia, veía liberaciones, entre comillas algunas, desorden en el culto, risa santa, qué tipo de otras manifestaciones de homosexualismo, prostitución, supuestamente, espíritus de prostitución. Luego fui a otra iglesia pentecostal donde mis amigos caminaban debajo de las sillas como culebras, debajo de la silla como culebra, la gente llegaba y cuando el pastor tocaba hacían como gato, como mico, como perro, wow, wow, miau, miau. Era algo impresionante. Mis amigos tuvieron esa experiencia, mis amigos de barrio allí. Y yo comencé a mirar todo eso en la escritura y no encontré en la escritura ningún respaldo para todo ese tipo de manifestaciones. Y los que les quiero mostrar, hermano, y yo me puedo poner acá a mencionarles muchas cosas. Engaños, por ejemplo, un supuesto pastor, predicador muy conocido, actualmente todavía sigue trabajando y predicando, donde supuestamente convierte el agua en vino, haciendo un truco de química, pensando, engañando a la gente como que él tiene el poder de cambiar el agua en vino. Pero después se enteraron de que ese pastor fue un truco químico para poder cambiar el agua de color. Era impresionante. Yo veía todas esas cosas, hermanos. El año pasado, en este año, en Estados Unidos, una iglesia supuestamente tenía una Biblia donde de la Biblia brotaba aceite milagroso. Y la gente iba a esa iglesia para ser tocado por ese aceite milagroso. Pero después, con el tiempo, se dieron cuenta que el pastor iba y compraba el aceite en una tienda y con un truco le echaba la Biblia y la gente, y así ese mismo en Estados Unidos y después Entonces, hermano, así como la fe pentecostal es rica y Dios se glorifica, así también hay abusos. Y quiero que seamos sinceros en esta noche. La iglesia de Dios históricamente acepta los abusos. Por ejemplo, ustedes conocen el texto donde dice, y tomarán serpientes en las manos y no les hará daño. Tomarán cosa mortífera y no les hará daño. La iglesia de Dios tomaba este texto literalmente y el culto lo organizaban con serpientes. El culto, y se la pasaba el uno al otro con serpientes en las manos. ¿Usted cree que esto no es un abuso? Y la iglesia de Dios hoy reconoce que eso fue un abuso de la palabra de Dios. La tomaron muy hiperliteral. Entonces compraron serpientes y hubo muertos. La historia dice que hubo muertos. La serpiente picaban a las personas y algunos morían. Un abuso. La iglesia de Dios también abusó de su énfasis en la santidad, abusó a ser muy legalista hace años en sus inicios, tanto que prohibía el ir al cine, lo prohibía rotundamente, le prohibía a sus miembros, es más, miembro que fuera al cine excomulgado de la iglesia. Y prohibía también la Coca-Cola.
rotundamente, si usted toma Coca-Cola, está en pecado. ¿Escuchó? Yo soy entonces bajo ese criterio, un pecador que no tiene perdón. El hermano Alfonso ya le está santificado porque él ya abandonó la Coca-Cola. Entonces, estos son abusos legalistas, ¿verdad? Entonces, y puedo mencionar que la Iglesia de Dios, como iglesia, como denominación, estuvimos cerrados mucho tiempo, pero lo bonito es que la iglesia reconoce esas tergiversaciones y abusos de la palabra de Dios. Ahora, el pentecostalismo, hermanos, ha sido, nosotros somos una iglesia pentecostal y como lo estoy mencionando, yo amo la iglesia, pero varios ministros, pastores, ya hace tiempo vienen hablando, vienen advirtiéndonos de estos abusos. Yo les puedo pasar pastores de la Iglesia de Dios que han escrito sobre estos abusos, que han predicado sobre estos abusos, pastores de la Iglesia de Dios que han mencionado todo esto. Y la iglesia, mira, la Iglesia de Dios es una de las iglesias pentecostales más sanas, hermano. ¿Por qué? Porque se ha cuidado. Se ha cuidado. Mi esposa coloca algo acá y se me olvidó decirle, de los amigos que tuvieron esas experiencias de caminar como culebra, vomitar, de mis amigos que tuvieron esas experiencias, ninguno es cristiano. Ninguno es cristiano. Una experiencia no garantiza nada. Ninguno es cristiano. Triste, mi hermano. Entonces, ¿qué es lo que queremos ver, mis hermanos? Somos una iglesia pentecostal. Ahora, déjenme mencionar algo. Doy gracias a Dios, como dice Pastor Wayne, por la iglesia de los Corintios, por la carta primera a los Corintios. Porque la carta primera a los Corintios nos muestra que Corintios era una iglesia llena de dones. Había profecía, había milagros, había don de lenguas, habían todos esos dones extraordinarios. Pero por la inmadurez se cometió abusos. Y el apóstol Pablo escribe Primera de Corintios, inspirado por el Espíritu Santo, para decirle, hermanos de los Corintios, están haciendo las cosas mal, están equivocados, están abusando de los dones, están engañando a la gente, eso no se usa así. Y en el capítulo 12, 13 y 14, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, va a decir, por ejemplo, mire allí, alguno, por favor, que me haga el favor de leer, Tatiana, primera a los Corintios 14, 40, que tengo acá a tu lado izquierdo en la pantalla. El micrófono, Tati. Pastor, Primera Corintios, ¿qué? 14:40. 14:40. Sí. Pero hágase todo decentemente y con orden. Sí. ¿Cómo? No te alcancé a escuchar lo último. Pero hágase todo decentemente y en orden. Acá lo tenemos plasmado en la imagen que tú compartiste. Sí, ok, vale, perfecto. ¿Y esto? Sí, perfecto, eso es. Entonces, mire lo que le dice el apóstol Pablo a la iglesia, inspirado por el Espíritu Santo, pero hágase todo con decencia y con orden. Y con orden. Eso es una palabra contundente. Y ojo, Pablo le está diciendo, Pablo no está hablando en el contexto
de una casa, aunque también se puede aplicar en nuestra casa, ¿verdad? De que seamos decentes y ordenados. Pablo no está hablando a los matrimonios. Pablo no está hablando a un colegio. Pablo no está hablando de un trabajo. Pablo está hablando en el contexto de la iglesia local, de la iglesia local. Incluso el famoso capítulo del amor, que es en el capítulo 13, la preeminencia del amor, es en el contexto de la iglesia local, no en el contexto de matrimonio. Entonces, aunque se pueda aplicar para el matrimonio, el amor que está hablando es en el contexto de la iglesia local. Entonces, Pablo nos está diciendo, en la iglesia, ustedes tienen que ser decentes y ordenados. ¿Por qué? Por ejemplo, mire algunos de los abusos que hacía la iglesia de Corintios. Acá lo tenemos. ¿Quién más está por ahí? Javi, si de pronto puedes leer acá lo que está en la pantalla, 1 Corintios 14, 26 al 28, que usted también puede buscarlo ahí en su Biblia y tenerlo en cuenta. Dice, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, con revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Amén. Gracias, mi hermano Javi. Entonces, Pablo está colocando aquí un orden para utilizar el don de lenguas, ¿verdad? Y la profecía. Él dice, hey, en orden, uno primero y luego el otro, por turno. Es una regla clara dentro de la iglesia. Pero a veces hay congregaciones, ¿verdad? Donde todos hablan en lenguas. Todos hablan en lenguas y no se está llevando a cabo el orden que la escritura nos está mostrando, ¿verdad? Y eso es uno de los abusos, abusar de ese don. Hermano, yo creo en el don de lenguas. Yo he tenido la experiencia del don de lenguas, pero en mi intimidad con Dios, tengo esa experiencia, lo que el espíritu, lo que la palabra llama los gemidos indecibles. Es algo que cada uno de nosotros debe pedirle a Dios en su voluntad, tener experiencias con el Espíritu Santo genuinas, verdaderas y no manipuladoras. Yo recuerdo cuando la pastora Phillips del seminario, ella vivió el tiempo muy antiguo en la iglesia de Dios. Ella dice que ella da su testimonio en su iglesia en los Estados Unidos, cuando la gente era llamada al altar, ¿verdad? Para recibir el don de lenguas, y le decían a ella, suelta la lengua, habla, di algo, di irra. Y todo el mundo decía irra. Entonces, ella dice, yo lo hice, pero después me di cuenta de que eso no era verdad, no era real, no era genuino, era algo falsificado. Luego me arrepentí, dice ella, y le pedí a Dios con todo el deseo, Señor, yo quiero sentirte verdaderamente. Y ella dice que tenía tiempos de ayuno con el Señor. Yo quiero que tú me empoderes, porque ahora vamos a hablar otra cosa, que el don de lengua no es simplemente para que usted hable en lenguas y ya, y nada más. Hay un propósito mayor. Hay un propósito mayor, no es simplemente, no, yo hablo en lengua, tú no hablas en lengua, yo soy más espiritual que tú. No es para eso que el Señor nos da ese tipo de dones. Es para la edificación de la iglesia. Ahorita vamos a ver. Hay otro abuso que comete la iglesia en Corintios, y mi hermano Alfonso, si está por ahí, ayúdeme a leer esto que está acá en la pantalla. Ya, pastor, esta letra para mí es muy pequeña. Mis ojos no, Ya. no alcanzan. Bueno, alguien que espera, la amplio. ¿Quiere le ayudo? Gracias. Le agradezco.
Bueno, pero al anunciaos esto que sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestas entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis cosas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. Ok, entonces, mire, le dice el apóstol Pablo, mire, yo no los voy a felicitar, no los voy a reprender, no los voy a alabar porque están haciendo mal las cosas. Prácticamente le está diciendo, ustedes son unos inmaduros. Y eso es un peligro muy, muy, muy claro en la Biblia. Hay muchas personas que tienen dones, pero no tienen el carácter y la sabiduría para usar los dones. Y esa sabiduría y ese carácter lo da la instrucción de la palabra de Dios. No hay nada más bonito que tener el poder de Dios dado por su Espíritu, pero también el carácter y la sabiduría de Dios para utilizar esos dones. Muchas personas que utilizan los dones para vanagloriarse, para demostrar que ellos son usados, para, no sé, hacer a veces daño a alguna persona. He escuchado profecías bien fuertes donde prácticamente dejan en vergüenza a las personas. La profecía, cuando nosotros la vemos en el Antiguo Testamento, era, bueno, tiene un orden allí también. Es muy delicado todo esto. Entonces, doy gracias a la iglesia, a los corintios, por cometer esos abusos, porque si no, si esa iglesia no hubiese cometido esos errores y esos abusos, nosotros no sabríamos cómo organizar la iglesia. Pero Dios en su sabiduría sabía que nosotros también, la iglesia de hoy, del siglo XXI, iba a tener los mismos problemas y necesitaba de sabiduría e instrucción para saber corregir. Aquí tenemos el libro de los Corintios. A veces yo he escuchado personas que dicen, uy, yo quiero ser como la iglesia, yo quiero que la iglesia de hoy sea como la iglesia primitiva. Que no, ¿qué estamos diciendo? Si la iglesia primitiva tuvo los mismos errores, estamos viendo acá, no hay que idealizar, wow, ellos sí. No, mire, ellos vivían errores. Ellos mentían, robaban, habían pastores engañosos, habían abusos, aquí estaban abusando de la cena, no se reunían para estar en comunión, sino para comer, ¿verdad? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, nosotros no estamos viviendo eso, pero hay hermanos de la iglesia que van a las iglesias a comer y no a buscar a la presencia de Dios. Aquí, Corintios, mire, está pasando ese problema, dice, ustedes se reúnen, no como iglesia, hay divisiones, pelean entre ustedes, mire, hay entre vosotros divisiones, es preciso que haya disensiones, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Mira, hasta se emborrachaban ahí, inmadurez en medio de la iglesia. Entonces, estos ejemplos nos ayudan como iglesia. Y damos gracias a Dios por eso. Entonces, mis hermanos, ya para ir concluyendo, la iglesia de Dios es una iglesia pentecostal. ¿Y qué significa pentecostal? Yo quiero que ustedes aquí de pronto me ayuden con el significado o de dónde tomamos esa enseñanza de pentecostal o pentecostés. ¿Qué significa? Y aquí tengo una definición. Pentecostal o pentecostés significa y es uno de los pilares o el principal distintivo de la iglesia de Dios es que es una iglesia empoderada por el Espíritu Santo. Es una iglesia empoderada por el Espíritu Santo. Tatiana,
Dice, creemos en las manifestaciones del Espíritu Santo. Correctamente, creemos en las manifestaciones del Espíritu Santo. Creemos en el poder del Espíritu Santo, como lo dice Hechos 2, como lo habla Hechos 2. Ahora, nosotros debemos discernir el fuego del Espíritu Santo, el verdadero fuego, de lo que la Biblia también llama el fuego extraño. El fuego extraño. Nosotros debemos discernir cuál es el fuego divino, genuino del Espíritu Santo, y cuál es el fuego extraño, lleno de manipulaciones, de falsedades y de manifestaciones que son totalmente falsas y muy peligrosas, porque pueden estar ofendiendo al Espíritu Santo. Por ejemplo, yo he escuchado a la ligera personas que dicen, Dios me dijo y Dios me dijo. Hermano, esa palabra no se tiene que usar a la ligera. Hay que tener cuidado con el Dios me dijo y el Dios me dijo y el Dios me dijo. Uno tiene que discernir, no todo lo que uno piensa es de Dios y no todo lo que uno siente es de Dios. Mucho cuidado con el Dios me dijo. Mucho cuidado también con la imposición de manos. Yo creo en la imposición de manos, pero en la imposición de manos se cometen abusos. Uno de los abusos es empujar a la gente. Mira, el Espíritu Santo, si quiere hacer caer una persona, uno, el predicador no tiene que empujar a nadie. Y dos, por lo general, cuando el Espíritu Santo toca a una persona, no la tumba hacia atrás, sino hacia adelante. Es decir, que se postre de rodillas, quebrantado, arrepentido y dando gracias a Dios. No vemos en la Escritura ese tipo de manifestaciones, imposición de manos para que la gente caiga hacia atrás y que tienen que ponerle un paracaídas, porque si no, eso no son moveres genuinos del Espíritu Santo. Si ustedes me muestran por la Escritura algo así, pues yo estaré convencido, pero no lo van a encontrar. No lo van a hallar. No van a hallar ese tipo de manifestaciones que hoy en día se han vuelto tan común y se han pasado, se ha dejado pasar como verdaderas. Yo soy pentecostal, somos pentecostales, pero no debemos empujar para que la gente caiga. Pida a Dios para que la gente sea empoderada. Pida a Dios para que la gente sea quebrantada por el Espíritu Santo. Nosotros creemos en las manifestaciones del Espíritu, en los dones de lengua, pero también debemos discernir que esa lengua se esté usando de la manera correcta. Mire, hay testimonios donde hay testimonios de esto, donde la iglesia, algunas personas de la iglesia están hablando en lenguas y llega una persona extranjera y escucha esa lengua y ha sucedido, y esa persona extranjera que entiende esa lengua dice, está maldiciendo, eso es una maldición. Hay que tener cuidado, hermano. Mira, usted sabía que las tribus africanas, agoreras y los hechiceros y los satanistas también hablan en lenguas. ¿Usted sabía eso? También los satanistas también hablan en lenguas. Entonces, hablar en lenguas no es una evidencia de que tú estás dirigido por el Espíritu. Eso es muy delicado y hay que todo discernir, ¿verdad? Discernir todas estas cosas. Creo en el poder del Espíritu Santo, creemos en el bautismo del Espíritu Santo, pero no manipulamos a la gente. Soy pentecostal, somos pentecostales. Alabamos a Dios con nuestro llanto, con nuestro júbilo, pero no manipulamos las emociones. Soy pentecostal, pero desde el púlpito
Jamás hemos mencionado, por ejemplo, también una lista de quienes no diezman, quienes no ofrendan, quienes lo hacen, quienes sí. Somos pentecostales, pero insistimos en abrir nuestras Biblias y verificar de que todo lo que se haga, lo que se dice, sea tal cual como las Escrituras nos lo dicen. Somos pentecostales y creemos que Satanás se está moviendo y que las maquinaciones de Satanás llegan a la iglesia para atacarlo, pero creemos de que Dios tiene el control de todo lo que sucede. Entonces, mis hermanos, somos pentecostales y usamos y creemos en esos movimientos demoníacos, pero no hablamos más del diablo que de Dios, hablamos más de Dios que de Satanás. Hay que tener mucho cuidado con esto. Somos una iglesia, queremos ser una iglesia, hermanos, empoderada por el Espíritu Santo. Y ya quiero terminar y buscar con ustedes Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Y mirar allí brevemente un texto de la Escritura. Bien. Ok. El capítulo 2 dice, yo quiero leer desde el capítulo 1. Capítulo 1. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a qué, y a enseñar. Eso es muy importante. Eso es muy importante. ¿Cuál es el primer tratado? Ahí está escribiendo Lucas. Lucas escribe Hechos. Entonces, Lucas dice, mira, en el primer tratado, oh Teófilo, Teófilo es el amigo que él está escribiendo para que Teófilo conozca la fe cristiana. Mire, Teófilo, en el primer tratado, yo te escribí sobre las cosas que Jesús hizo y enseñó. ¿Cuál es ese primer tratado? El Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas es ese primer tratado. Es decir, para Lucas conocer al Espíritu Santo, primero tuvo que ser instruido de las enseñanzas de Jesús. ¿Sí ven? Dice, Teófilo, en el primer tratado yo te enseñé y escribí sobre las cosas que Jesús hizo y enseñó. 2. Hasta el versículo 2, hasta el día en que fui recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber aparecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y aquí vemos Jesús, que después de que Jesús resucitó, siguió enseñándoles a los apóstoles, ¿verdad?, sobre el reino de Dios. Es decir, ellos tenían que conocer al Cristo que enseñó durante su vida terrenal, tenían que conocer la muerte de Jesús y tenían que experimentar la resurrección de Jesús. Miren todo esto, es un orden. 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Es decir, Jesús, entonces, primero les enseña, les muestra su muerte, les muestra su resurrección, y Lucas hace lo mismo con su amigo Teófilo, le enseña lo que Jesús hizo, lo que Jesús enseñó, y luego la resurrección, y después Jesús le va a decir, mira, ahora ustedes quiero que ya con el conocimiento que tienen, sean empoderados por el poder del Espíritu Santo. Miren, entonces llega y Jesús le dice, esperen en Jerusalén. En primer lugar,
debemos esperar la manifestación del Espíritu Santo con paciencia y no apresurarnos y hacer las cosas humanamente. Eso es lo que nos está enseñando el texto. Y me llama la atención, en el capítulo 2 dice, cuando llegó, versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban que todos unánimes juntos. Ese dice el versículo 1, ¿no? Que estaban todos unánimes juntos. ¿Verdad? Y de repente, es decir, no fue algo programado por los apóstoles. No dijeron, hoy vamos a hacer noche de bautismo del Espíritu Santo. No, dice el texto que de repente ellos vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Es tremendo. ¿Cómo recibieron los apóstoles el Espíritu Santo, el empoderamiento del Espíritu Santo? Sentados, ¿no? Una posición que a veces uno critica para orar. Hermano, no ore sentado, levántese. Mire, los apóstoles recibieron al Espíritu Santo sentados. Es que eso no importa la posición, lo que importa es la disposición. No la posición, sino la disposición del corazón para recibir al Espíritu Santo. Esperarlo, anhelarlo y disponerse. Y luego, ¿qué pasó? Y les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Entonces, algo que se me pasó decirles y que ya el otro lunes vamos a ponerle más la lupa a todo esto del don de lenguas, es el versículo que está en el capítulo 1, versículo, esperen un momento, capítulo 1, versículo 8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tenga en cuenta ese versículo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Ok, yo quería hacer esta introducción para entrar a los distintivos de la Iglesia de Dios. Para concluir con dos cosas. Uno, somos una iglesia que cree en el poder del Espíritu Santo, en el empoderamiento del Espíritu Santo, en las manifestaciones del Espíritu Santo, llámese lengua, sanidades, prodigios, expresiones de fe auténticas. Dos, dije todo esto para alertarlos que así como alguien dijo, cuando Dios se aviva, el diablo también se aviva. Es decir, ustedes saben que Satanás es un imitador de todo lo que Dios hace. Es decir, cuando Dios trae un avivamiento y un mover, el diablo también quiere imitar ese mover. Entonces nosotros debemos discernir cuál es el de Dios y cuál es el de Satanás. ¿Cómo lo vamos a discernir? Con nuestro criterio, con nuestro mente, con nuestro sentimiento, con a mí me parece, a mí no me parece. No, para eso Dios nos dio unas instrucciones para saber qué es de Él. Esta es su palabra y Él es el que dice que sí y que no. Y todo debe pasarse por este filtro, Entonces, yo, hermanos, estoy
totalmente preocupado por dos cosas: por las falsificaciones del Espíritu Santo, lo que se llama ese fuego extraño, y dos, por la frialdad que a veces muestra la iglesia. Son dos extremos, abusos y frialdad, de los cuales no debemos caer. Y debemos buscar al Señor con pasión, con fervor, pero también genuinamente, genuinamente. Clamar al Señor, clamar. Algo es el clamar. Señor, manifiéstate. Señor, obra. Señor, obra. Que sea Él obrando. Estoy seguro, hermano, que vamos a ver la gloria de Dios a medida que lo buscamos. Los apóstoles lo buscaron, fueron fieles, esperando, pero ya conocían la palabra de Dios porque habían sido instruidos por Jesús. Ustedes, nosotros como pastores, ustedes como líderes, es primordial, necesario y fundamental que busquemos cada día la presencia de Dios, que Dios se manifieste poderosamente, poderosamente en nuestras vidas, conocerle, amarle, pero también vivirlo en el poder de su Espíritu Santo, en la gloria del Espíritu Santo. Y vamos a estar haciendo énfasis en eso. Ya gracias a Dios hay una iglesia que ha despertado, Algunos hermanos han despertado. Dios ha quitado el velo y el Señor lo va a seguir haciendo. Padre, gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Padre, te pedimos que tú nos dirijas, Señor, con tu Espíritu Santo. Señor, aparta de nosotros la sequedad, aparta de nosotros la timidez, aparta de nosotros la pereza, aparta de nosotros la frialdad espiritual, aparta de nosotros el engaño, aparta de nosotros, Señor, el fuego extraño, Señor, y pon un verdadero mover en tu iglesia, en nuestros corazones, que el avivamiento empiece por nosotros, que la búsqueda empiece por cada uno de nosotros en su intimidad, disponiendo el corazón, abriendo el corazón, conociendo tu palabra, conociendo tu instrucción, anhelándote en arrepentimiento, en santidad, conociéndote, amado Rey. Ayúdanos, Señor, obra poderosamente en nosotros, porque lo necesitamos. Necesitamos, Señor, verte moviéndote, Señor, en los corazones, vidas cambiadas, vidas transformadas, vidas que antes vivían en la vanidad de su mente y que ahora viven para darte gloria. Vidas que te amen, que se apasionen, que te busquen. Ayúdanos, Señor. Padre, desde ya te colocamos el ayuno del sábado, Señor. Que hagas tú lo que tengas que hacer en este tiempo, Señor. Y te colocamos cada uno de estos tiempos, Señor, de instrucción, para que, Señor, seamos llenos de tu palabra y podamos ser llenos también de tu Espíritu. Gracias, bendito Rey. Te adoramos y te bendecimos. A ti te damos toda la gloria, todo el honor y toda la honra en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Hermanos, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, comentario, adelante. Bueno, buenas noches, mis hermanos, Dios les bendiga. Amén. Buenas noches, Javi. Bendiciones. Bueno, aquí estamos. Sí, pastor, pues su merced hablaba en el libro de los Corintios, hablaba que la iglesia tenía que tener un orden, y sobre todo, más que todo, en el tema espiritual de las lenguas, ¿sí? Y leías también en el libro de los Hechos, San Lucas, allí también hablaba
de Hechos de los, sí, de Hechos. los apóstoles, decía que se le aparecieron lenguas repartidas y pues vino el Espíritu Santo y hubo manifestación. O sea, hubo ese mover espiritual y dice que vinieron lenguas repartidas sobre todos y cada uno de ellos y hablaban en diferentes lenguas. A lo que yo voy es que el Espíritu Santo, pues, él se mueve de la manera que él lo dispone, ¿sí? Hay un tema que también, pues, uno diría el sí. Por un lado hay un orden, pero entonces haría en el libro de los Hechos, haría otra pausa y diría, pero si allí se habla de otra manera, otro mover que se vivió. Y si fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, a lo que yo voy es que el Espíritu Santo se movió como él quiso, ¿sí? No necesariamente tuvo que, pues el lineamiento por lo que tú hablas, sí, en los Corintios habla de que el Espíritu Santo, cuando habla en lenguas, viene y digamos, tiene que haber el orden, ¿sí? Sí, Que uno calle y el otro hable. Pero exacto. en este libro habla es de otra manifestación, de otro mover que vivieron ellos también, ¿sí? Porque dice que todos unánimes y se le aparecieron lenguas repartidas y todos hablaban en lenguas, ¿sí? O sea, ahí no hubo un orden como tal, ¿sí? Esa es, pues, mi inquietud era esa porque, pues, yo, comparando los dos libros que su merced mencionaba, pues el uno hablaba de una manera, pero el otro hablaba de otra manera, ¿sí? Claro, no, esa es muy buena pregunta, excelente pregunta, ¿no? Porque pareciera que hubiese una contradicción, ¿verdad? De lo primero que debemos dejar en claro es que el Espíritu Santo no se va a contradecir, es decir, Dios no se va a contradecir que en una parte diga una cosa y en otra parte diga otra, ¿verdad? O se vea otra. Entonces, hay que distinguir entre lo que nosotros vemos en Primera los Corintios, es una instrucción, digamos, instrucción que está dando el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo a la iglesia de Corintios. Está dando una instrucción, vea, ustedes hagan esto y hagan esto. Y luego lo que nosotros vemos en el libro de los Hechos no es una instrucción, sino una narración de lo que Lucas presenció en ¿Vieron? ese momento, ¿verdad? Es una narración de aquello que se vio. Entonces, teniendo en claro eso, uno es una instrucción y otro es hechos. Ahora, otro es el hecho o el acto. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que lo que pasó en hechos fue primero y lo que sucedió en Corintios fue después, ¿verdad? Hechos fue primero, o sea que los apóstoles recibieron el Espíritu y hablaron en lenguas, y lo que menciona Pablo en Corintios sucedió años después. Entonces, se puede creer que Pablo está tomando el ejemplo de lo que pasó en Hechos para poder dar ese mandamiento de que hable uno por uno en lenguas, por turnos. Te explico la parte de Hechos. Hay una gran diferencia que de las lenguas en Hechos y las lenguas en Corintios. Las lenguas en Hechos, y espero que no se vayan a sorprender, son idiomas humanos. Son lenguajes humanos. Griego, latín, inglés, alemán, chino. Son idiomas humanos. Las lenguas en Corintios, hay que distinguir entre idiomas y lenguas devocional o espiritual,
¿verdad? Que es para sí mismo, para edificación personal. Esas no son idiomas. Entonces, Pablo se está basando en el orden de Hechos. Ahora, imagínate en Hechos, porque dice el texto en Hechos, el contexto es que es la fiesta de Pentecostés, ¿verdad? En Hechos es la fiesta de Pentecostés. ¿Qué es la fiesta de Pentecostés? La fiesta de Pentecostés era una fiesta judía que se celebraba 50 días después de la Pascua. Y todos los judíos que estaban regados en todo el mundo, por ejemplo, habían judíos en Roma, habían judíos en Atenas, habían judíos en otra parte. Todos los judíos tenían que ir a Jerusalén a celebrar la fiesta. Ahora, esos judíos que vivían en Roma, en Grecia y en otras ciudades, habían perdido ya hablar el hebreo. O sea, no sabían ya hablar en hebreo. Es como cuando uno se va, digamos, a Estados Unidos y dura 20 años, o uno nace acá en Colombia y se va para otro país, probablemente uno pierda la fluidez de hablar el idioma nativo. Eso pasó con los judíos que nacieron en Jerusalén y se fueron a otra tierra, a otra ciudad y aprendieron a hablar otro idioma. Entonces ya el idioma de ellos se había perdido. Entonces cuando ellos llegan a Jerusalén, decimos por eso que lo que hablaron allí los apóstoles fueron idiomas, porque el texto mismo dice, y ellos les escuchaban hablar las maravillas de Dios en su lengua. Entonces, imagínate, si todos están hablando idiomas diferentes al mismo tiempo, ¿van a entender? No se va a entender. Porque si es a veces que uno está hablando un solo idioma en español, todos al mismo tiempo, no se entiende. Imagínate cuando se están hablando 15 idiomas al mismo tiempo, no se va a entender el mensaje de Dios. Entonces, se da por sentado de que las lenguas fueron repartidas, y aquí está hablando de un orden del Espíritu Santo. El Espíritu Santo repartió. A uno le dio, puede ser en un momento, dice, porque está hablando de un orden que repartió. No está diciendo la soltó, la regó, no, la repartió. Cuando tú repartes, das acá, luego das acá, luego das acá, luego das acá, ¿sí? Las ordenó. Entonces, se sobreentiende, se supone que las expresiones de lenguas fueron en orden por estas razones que te estamos dando. Ahora, la Biblia no dice allí, ¿verdad? En Hechos de que hablaron todos al mismo tiempo o de que hablaron en cada 10 minutos uno, no lo dice, ¿verdad? Pero como la primera regla es esa, la que yo dije al principio, Dios no se puede contradecir. Si manda en Corintios que debe ser en orden, en Hechos se supone, y conociendo y leyendo, ¿verdad?, todos los acontecimientos, que habían diferentes lenguas, se supone de que no fueron habladas al mismo tiempo, porque sería un caos y sería una confusión, ¿verdad? Para todos los que están escuchando sería confuso. Y el mismo Pablo en Corintios dice, porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Entonces, digamos que en Hechos no se puede mirar desde el punto de vista del desorden, sino al contrario, yo veo allí de que hay un orden también, porque dice, a cada uno le repartió según como el Espíritu, ¿verdad? Voluntad, como él decidió. Entonces, ese es el de pronto lo que puedo decir allí, ¿no? El Espíritu Santo no puede contradecir su palabra. El Espíritu Santo no puede, como dijo un pastor que también fue un poco chocante, y que si el Espíritu Santo quiere, viene y destruye esa palabra.
No, el Espíritu Santo no puede, o sea, contradecir su palabra. Dice que Dios no es hijo, hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, esa es la palabra de Dios que permanecerá para siempre. Entonces, ese primer principio, Dios no se puede contradecir, ¿verdad? Pero sí, o sea, el texto allí es buena la pregunta, pero podemos concluir en esa parte, ese detalle. Y como digo, de pronto el otro lunes vamos a ser más específico con este distintivo de la Iglesia de Dios o del pentecostalismo, que es el empoderamiento del Espíritu Santo. Vamos a ver cuál es la razón, por qué queremos ser empoderados, si es para sentirnos bien o más espiritual o de un nivel más alto, si es para eso o hay otro propósito principal. Todas estas cosas las vamos a ir comprendiendo, entendiendo poco a poco. Amén. Pastor, yo también quiero decir algo. Sí. Buenas noches para todos. Su merced hoy habló de un tema muy interesante porque, como yo le estaba preguntando en el WhatsApp, hay muchas dudas que uno tiene por los abusos que su merced hablaba acerca de algunas iglesias o doctrinas o personas que llevan a ciertos extremos del sensacionalismo, de las emociones, pero también hemos visto que hay ese abuso, pero para el otro extremo, acerca del rechazo del mover del espíritu, ¿sí? Yo me generaba estas preguntas porque yo miraba en redes sociales que hay hijos de Dios, pastores, que dicen que lo sobrenatural de Dios es una filosofía, ¿sí? Cuando la palabra es clara y dice que las maravillas del Señor, pues, es algo incomparable, es algo, pues, sobrenatural, ¿cierto? Entonces, a veces también nosotros tendemos a llevar a cierto extremo de llevar a las iglesias, pues es lo que yo miraba en los comentarios o en las cosas que uno ve en redes de la iglesia bautista, ¿sí? Y se rehúsen a el tipo de manifestaciones del Espíritu Santo. Entonces, ahí sí, pues, yo, como decía Tatiana en el comentario, también yo creo en las manifestaciones del Espíritu, ¿sí? Pero también hay un equilibrio en que la palabra de Dios es también la que nos instruye. Entonces, debe haber un equilibrio, ¿no? Claro. Ni para un extremo ni para el otro. Entonces, es ahí donde surgen ciertas dudas. Uno como creyente, al ver para los dos extremos que hay esos abusos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, completamente, completamente. Nosotros como seres humanos somos personas que nos gustan los extremos en todo sentido. Entonces, digamos que eso es un problema que viene por el pecado. En todo sentido lo digo, por ejemplo, algunos, digamos los temperamentos, algunos son sentimentalistas, otros tienen problemas con ser muy intelectualistas. En lo político, unos son de izquierdas, otros son de derechas. En la santidad, unos son liberales, libertinos, otros son muy legalistas. Y en este caso del mover del espíritu, unos son muy fríos y otros son muy emocionalistas. Entonces, en todas las esferas de la vida hay extremos y uno como creyente, como hijo de Dios, debe vivir una vida íntegra y pedirle a Dios que nos ayude a vivir en equilibrio en todo lo que nosotros hacemos, creemos, pensamos, hablamos. Pedirle a Dios. El libro de Apocalipsis es un ejemplo de eso. Por ejemplo, el Señor reprende a 7 iglesias. A una le dice,
has perdido tu primer amor. A otra le dice, mira, o eres frío o eres caliente, pero tibio, no te quiero. A otra le dice, tú toleras la falsa doctrina. A otra le dice, tú te crees rico, pero eres un pobre desgraciado. Entonces, el ejemplo de Apocalipsis en los primeros capítulos, reprendiendo a las iglesias, las 7 iglesias, es un ejemplo de que cada iglesia sufre unos problemas, ¿no? Esto no es ajeno. Y estando acá en la tierra, no vamos a ser perfectos. Entonces, lo que siempre se ha repetido es, como iglesia, no vamos a encontrar la perfección, sino debemos buscar más bien, no buscamos ser una iglesia perfecta, sino una iglesia más bien sana. Sana en lo que cree, sana en lo que enseña, sana en lo que vive, sana en todo sentido. Eso debemos buscar como congregación. Y claro, creemos, otra vez le digo, creo en el poder del Espíritu Santo, creo en las manifestaciones del Espíritu Santo, creo que el Espíritu Santo, que los dones están vigentes, los dones del Espíritu, pero soy consciente de que incluso, miren, no saben la lucha que yo he tenido dentro de círculos que no son pentecostales, que son, digamos, presbiterianos y de otras denominaciones cristianas, que tengo muchos amigos, pastores, hermanos, pastores, y me ha tocado de pronto defender, porque miren, la visión que muchas personas tienen de los pentecostales que son legalistas, que son fanáticos, que son ignorantes, que son, no sé, tantas cosas malas. Y usted miren en redes, pongan pentecostalismo y se van a encontrar con un montón de ofensas. Entonces, yo mismo, siendo un pastor pentecostal, me ha tocado hacer frente en que nosotros creemos en todas estas cosas. Y yo digo, sí, yo acepto que hay abusos, pero nosotros estamos procurando buscar el genuino mover del Espíritu Santo, sobre todo con prácticas que están en la Biblia, ¿no? Sobre todo ser allí que nos guíe las Escrituras. Y sé que gracias por expresar, Carola y Otra Javier. pregunta. Sí, dale, para eso estamos, para intentar aprender, ¿no? Y que Bueno, yo soy un poco curiosa. Su merced hablaba que debíamos tener cuidado con la imposición de las manos, ¿sí? El hablar en lenguas, pero pues la Biblia también habla, no me acuerdo en qué libro, pero lo he leído, dice, y estas señales les seguirán a los que creen en su nombre, ¿cierto? Acerca de la imposición de las manos, sanarán los enfermos, hablarán nuevas lenguas, ¿sí? De todas las manifestaciones del Espíritu de Dios y echarán fuera demonios, ¿sí? Entonces, no entiendo, por su merced hablaba que debíamos tener en cuenta, o sea, cuidado con eso, pero también la Biblia habla sobre que eso sí existe porque es una manifestación del Espíritu, ¿sí? Y claro, que el Dios los regala su infinita misericordia y gracia, dice que estas señales le seguirán, ¿sí? A los que creen en su nombre. Y hablaba su merced también acerca de que había pastores, bueno, que tumbaban a las personas, que se caían. Y pues nosotros hemos vivido experiencias también, como su merced contaba, acerca de liberaciones fuertes. Y también hemos vivido experiencias en las cuales hemos orado por las personas y nosotros sin empujarlas se caen porque el Espíritu de Dios los toca, ¿sí? Y eso es una manifestación del Espíritu. Y pues su merced hablaba que eso no era bíblico. Entonces, por eso no entiendo, porque por eso quiero que pues me explique, ¿sí? claro que sí. Bueno, uno, nunca dije que no creo en el Espíritu Santo ni en las manifestaciones, jamás eso
Es más, no estaría diciendo que fuese pentecostal. Nunca ha salido de mi boca eso. Creo, estoy convencido del poder del Espíritu Santo. Estoy convencido de que esas señales nos seguirán. Estoy convencido de eso. Lo que dije fue que dentro de eso hay un fuego extraño y un mal uso de los dones, un mal uso de los dones que el Espíritu nos ha dado. Y que dentro de todos esos movimientos se han visto manipulaciones y abusos. No dije de que no hay que imponer manos, dije que hay que tener cuidado porque eso no es algo, a veces uno lo toma como deporte, como ya la costumbre, pero no mira la seriedad que hay en cada una de esas cosas, ¿no? Estamos hablando, nosotros somos embajadores de Dios, y algunas personas son muy descuidadas con practicar los dones. Incluso uno de esos dones es predicar la palabra y hay muchos que son descuidados con la predicación de la palabra. Entonces, con todos los dones hay que ser muy cuidadosos, porque créame que Dios quiere santidad, ¿no? Dios quiere que se haga todo bajo su voluntad. Pero no he dicho, nosotros creemos, somos una iglesia pentecostal, una iglesia que cree en el poder del Espíritu Santo, pero lastimosamente debemos decir que hay cosas que no están bien. Hay cosas que no están bien, ¿cierto? Y hay que reconocerlo. Miren, los mismos pastores de Iglesia de Dios, yo puedo pasarle artículos de pastores de Iglesia de Dios. La Iglesia de Dios es la primera denominación pentecostal, la primera denominación pentecostal. Ustedes conocen la historia, ¿no? Y dentro, no sé si ustedes han escuchado los avivamientos, el avivamiento de Azusa que sucedió en Estados Unidos, donde cayó el Espíritu Santo. La historia dice que hubo falsedades. La Iglesia de Dios lo reconoce. Es más, mire, en Hechos también hay, como les mencioné, en Corintios y en Hechos, en el libro de los Hechos, ¿ustedes recuerdan a Simón el Mago? Simón el Mago que quería darle dinero a Pedro para recibir ese poder del Espíritu Santo. Y así hay muchos, ¿no? Así hay muchos, hay falsedades. Ese Simón el Mago era un falso, quería ser un falso engañador de la fe, utilizando el poder pensando que el poder del Espíritu Santo era algo que se podía comprar, algo muy a la ligera. Entonces, el mismo libro de los Hechos nos advierte sobre todo este tipo de expresiones. Y bueno, les digo esto porque las manifestaciones deben ser examinadas a la luz de la Biblia. Les pongo un ejemplo claro. Ustedes han escuchado la iglesia brasilera, Iglesia Universal de Jesucristo. Esa que hablan en portugués. Hermanos, estamos aquí. Venga y adore al Señor con nosotros. Esa iglesia, se han visto movimientos extraños allí y la gente da testimonio de que fue sanada. Ahora yo pregunto, ¿esa iglesia es sana? Por ejemplo, en Barranquilla hay un padre muy famoso que se llama el padre Holman, y usted puede buscarlo ahí por un canal de Barranquilla. La gente va allá a recibir milagros y sucede. Ahora, la pregunta es la duda, ¿eso cómo es eso? Y la gente allá, los católicos también hablan en lengua. ¿Ustedes sabían que hay católicos que hablan en lenguas? Católicos romanos también hablan en lengua. O sea, todo eso es un mover impresionante, que todo eso debe ser examinado, debe ser evaluado y vivirlo con integridad, con seriedad,
compasión, compasión. Bueno, pero sí, no, estamos seguros del poder de Dios. Amén. Pastor, qué pena, es que yo estaba pidiendo era una explicación, no me supe explicar o me malinterpretaste. Lo que quise decir era que su merced pues había dicho que debíamos tener cuidado, entonces yo tenía una confusión y la Biblia decía algo y su merced pues me estaba diciendo eso, que me explicara, ¿sí? Pero no dije que su merced no creía en el Espíritu Santo. Ah, no, no, sí, sí, no, los cuidados hay que tenerlos. Bueno, eso lo vimos ahí en Hechos, incluso el apóstol Pablo en Timoteo, por ejemplo, en Hechos le dice, no, en Timoteo, dejen y lo busco, por favor. En 1 Timoteo 5:22, ahí Pablo le da una advertencia al pastor Timoteo. 1 Timoteo 5:22, donde Pablo le dice al pastor Timoteo, le dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participa en pecados ajenos, consérvate puro. Ahí hay por ejemplo, ahí hay un llamado de atención para el pastor Timoteo, que estaba en una iglesia, y Pablo le dice, Timoteo, cuidado, no impongas las manos a la ligera, porque puedes estar participando del pecado ajeno. Entonces se puede tomar en dos sentidos. Uno, Pablo le está diciendo a Timoteo, no impongas las manos muy ligeramente, o sea, sin preocuparte. Sí, por favor, ten un poco más de prudencia y de sabiduría. Y dos, Pablo le está diciendo también a Timoteo, no ordenes como pastor a cualquier persona. ¿Sí? No ordenes, porque la imposición de mano también se usaba para ordenar. Yo te ordeno ahora como pastor de la iglesia. Entonces la imposición de mano se puede usar como para orar por una persona o como para presentar o comisionar a una persona para la obra del ministerio. Entonces hay que ser muy prudente, muy sabio con el uso de los dones. Esa es una enseñanza muy clara dentro de las Escrituras. Recuerden aquel testimonio también de Mateo 7:24, que los apóstoles se acercan gozosos, o parte de los discípulos, no eran los apóstoles. Señor, en tu nombre hacemos esto, en tu nombre hacemos esto, en tu nombre hacemos esto. El Señor le dice, bueno, pero no se alegren por eso, alégrense de que sus nombres, no, ¿cómo es que le dice? No, le dice, apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Entonces mire que estas personas hacían milagros, pero el Señor les dijo, yo no los conozco. Eso también es como una alerta, ¿no? ¿Cuál debe ser nuestra preocupación? Primero, estar en santidad para poder ser usados genuinamente por Dios. Estas personas no vivían en santidad, no tenían una buena relación con Dios y estaban gozosos porque Dios por su misericordia y su soberanía los había usado. Y es que Dios puede usar al que Él quiere, ¿no? Pero eso no significa que ellos sean aprobados o alabados porque Dios los usó. En la Biblia veremos, en el infierno van a haber personas que Dios usó por su soberanía, pero que no fueron salvos. Y que no seamos uno de esos. ¿Me permite un minuto? Bueno, estas conversaciones son muy buenas, son excelentes. Y claro, aquí podemos durar la noche tratando porque esto es muy amplio. Realmente la doctrina es muy amplia. De hecho, yo he estado haciendo un pequeño estudio sobre el tema y eso es
bastante largo, extenuante. Yo propongo que busquemos una alternativa de tiempo disponible para poder resolver todo este tipo de preguntas que se generan a raíz precisamente de situaciones como esta, que están en la Biblia, pero que se ha deformado, que, como decía el pastor hace un momento, que se han hecho una especie de show a través de ese tipo de manifestaciones del Espíritu Santo, que muchas veces no son propias del Espíritu Santo, sino que el enemigo incluso entra ahí a manifestar lo que él puede hacer, claro, son emociones igual de la persona en el momento, caen por emociones y eso ya es bien sabido hace muchos años que ha venido pasando en muchas iglesias, desafortunadamente, pero que esto como para aclararlo, como para dejar mucha duda, estos no nos cansa la noche, yo creo, para poder resolver todas las inquietudes o que el pastor pueda resolver cada una de esas preguntas, van a salir muchas. Entonces, de hecho, yo tengo más preguntas, pero pues claro, ahora que es a las 10 de la noche, yo creo que no sería apropiado, porque muchos hermanos de todo se nos están quedando dormidos. Estoy despierto, estamos un poco agotados, entonces yo creo que sería justo darle un buen manejo al tiempo en ese sentido. Como les digo, sería bueno que mandemos un horario diferente, de pronto cuando ya podamos agregarnos, podamos participar de eso y cada uno da su propia opinión. Yo también tengo mis propias dudas, pero también puedo aportar en ese tema. Pero entonces en este momento ya pues, se nos avanzó. Eso era, no voy a penar nada porque ya está muy tarde. Ya lo poquito dije. Muy bien, mi hermano Alfonso, gracias. Sí, ya se hace tarde. Entonces vamos a terminar acá, a concluir, estar mirando igual. Todo debe ser pues examinado, aún lo que yo digo, ¿verdad? Debe ser examinado bíblicamente. Y bueno, seguir aprendiendo yo creo que es una etapa muy importante para nuestra iglesia, esta etapa del aprendizaje, sobre todo también del desaprender para aprender. A mí me tocó y fue duro. El desaprender siempre es el proceso más difícil, es el proceso con Dios que uno pasa también. Pero aquí estamos también para ser edificados. Todas estas preguntas son importantes llevarlas a cabo. Bueno, ojalá que ya el próximo lunes estemos presencialmente, con el favor de Dios. Aunque yo los veo como más cómodos virtualmente. Siempre trasladarse, ¿no? De pronto no. Bueno. Bueno, mis hermanos, un abrazo a cada uno de ustedes. Gracias por estar acá, conectarse. Y bueno, estamos viéndonos mañana con el favor de Dios en la oración a las 5. Y también van a recibir la programación de dirigir, de predicar, de dirigir la oración. Si ustedes tienen alguna recomendación, pastor, mire esta fecha, no me tenga en cuenta, no voy a estar, hágamela llegar de aquí, de ahora hasta mañana, porque ya el miércoles probablemente la voy a publicar, estar orando, pidiéndole dirección al Señor, que me guíe para esto, y también informarle que este miércoles, vamos a tener a un hermano que es un privilegio tenerlo, la verdad, un amigo que es uno de los el director de Byte, no sé si muchos lo conocen, ustedes pueden buscar en YouTube Byte o Vite, y les va a aparecer ahí un excelente trabajo que él está desarrollando en las redes sociales, en YouTube. Y bueno, ahorita les voy a pasar que es muy, muy importante, muy bueno lo que él está haciendo, está impactando el mundo de YouTube con el mensaje del Evangelio. Nos vemos mañana con el favor de Dios. Un abracito a cada uno. Bendiciones. Gracias, pastor, por este tiempo. Dios bendiga a todos. Amén. Dios les bendiga. Van a descansar.
Un abrazo, bendiciones. Nos vemos mañana a Que las Dios los 5 bendiga a a.m. todos. Que descansen. Hermano. Hermanito Nilsson, bendiciones. Bendiciones. Gracias. Javi, Chao, chao. Chao.